Y bien, amigos televidentes, continuamos con el programa y nos complace tener en el estudio al periodista norteamericano Max Blumenthal, ganador de varios premios periodísticos, autor al menos de 3 libros, y quien ha estado durante las últimas 2 semanas dándole cobertura a los acontecimientos en Nicaragua. Buenos días, Max. Hemos visto algunos de los reportes que usted ha elaborado sobre la situación en Nicaragua y apreciábamos que se refería bastante al tema del financiamiento de la Fundación Nacional para la Democracia para diferentes sectores que están involucrados en esta intentona de golpe. ¿Cuál es la apreciación que tiene usted al respecto? The National Endowment for Democracy is the regime change arm of the U.S. government. During the 1980s, the National Endowment for Democracy tested its methods in Nicaragua. It was involved with Oliver North in funding NGOs connected to the Contras. In 1990, the National Endowment for Democracy was extremely active in defeating the Sandinistas in that election and handing the country over to the Chamorro family. La derrota electoral del Frente Sandinista que dio el poder político del país a la familia Chamorro, incluyendo la distribución de $10 millones a los periódicos opositores. Ese Fondo Nacional para la Democracia ha creado programas de capacitación, dando cientos de miles de dólares al año para crear el tejido territorial para la insurrección. Con $4.1 millones de dólares crearon una plataforma financiando a las ONG opositores y capacitar estudiantes, particularmente las universidades privadas como la UCA. Ese fondo para la Fondo Nacional para la Democracia ha tomado el crédito en su propia publicación por lo que está pasando en este país, que es, para decirlo claramente, un intento de golpe. Es decir, es un intento de golpe disfrazado con programas de democratización. Under the guise of democratizing programs. Y usted habla de provocar o alentar una insurrección. And you've talked about laying the groundwork for an insurrection. Yeah, I wrote an article Yo escribí un artículo citando a la publicación propia del Fondo Nacional para la Democracia que se llama Global Americans. Ese artículo explica que a través del financiamiento de las organizaciones que promueven el llamado consenso de Washington, que siempre ha sido en contra de los movimientos sociales y los gobiernos populares, han logrado Yesterday, I was able to meet en el one siglo of those young XXI people who participated in these training impulsar programs. ese tipo de formación. Ayer conocí un joven, Oscar Gómez, un ex estudiante de la UCA, que participó en esos programas de capacitación. Él, por casualidad, es sandinista. Nos dijo que formadores de Estados Unidos, pagados por la embajada norteamericana, enseñaron cómo manipular los medios sociales para generar una discordancia con el gobierno a través de la creación de memes, cuentas falsas de Facebook y la construcción o la búsqueda de líderes en las redes. Entonces, a través de esa capacitación se fueron encontrando quienes pudieran convertirse en los líderes del movimiento estudiantil anti-sandinista. Unos 5,000 jóvenes fueron capacitados a través de ese programa. Los Estados Unidos nunca dejaría que otro gobierno extranjero capacitara a jóvenes para derrotar su propio gobierno. Pero eso es lo que ha pasado en Nicaragua y en muchos países en el mundo. Debe entenderse que hay una conspiración entre el gobierno de los Estados Unidos y los organismos no gubernamentales y los medios de comunicación que han sido, e institutos de políticas públicas que han sido receptores de todo este dinero y han sido los promotores de todo este golpe. Una conspiración, nacionales, extranjeros.
It may be a conspiracy. Pudiera llamarse una conspiración, pero no necesito usar ese lenguaje, ni siquiera, porque eso está pasando abiertamente. En 1991, uno de los fundadores de la Funda Nacional de la Democracia, Alan Weinstein, dijo que nosotros hacemos abiertamente lo que la CIA antes hacía secretamente. Esa es la razón de existencia del NED. Este estudiante capacitado por la NED me dijo que uno de los figuras claves dentro de esas capacitaciones fue Félix Maradiaga, alguien que hemos visto que ha cambiado del tipo de parte de la oposición que anda en hoteles con aire acondicionado, con traje, a la parte violenta de la oposición, con tranques, con armas. Félix Maradiaga ha recibido nada menos de $200,000 de la NED en los últimos 4 años. Esto es completamente abierto. No es secreto. Yo fui hace 3 días al IEP, la ONG de Félix Maradiaga. Nadie estaba ahí, nadie me contestó. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Félix Maradiaga? Estaba en Washington, D.C. con USAID, firmando un acuerdo para recibir $1,5 millones del gobierno de Estados Unidos para fomentar más oposición, para romper el satanismo y destruir el socialismo en el hemisferio occidental. Félix Maradiaga está en el centro de esto y está pasando todo a la luz del día. Usted es conocedor de intentos similares tanto en Venezuela, también conoce situaciones como la de Ucrania. ¿Usted podría mencionarlos cuáles son los patrones que pueden fácilmente identificar cómo actúan, cómo se desarrollan estos acontecimientos cuando un gobierno quiere ser derrocado por los Estados Unidos? Sin lugar a dudas. Lo que está pasando aquí es muy similar a las operaciones de cambio de régimen en países como Siria, Ucrania, las llamadas revolución de color en el este de Europa a principios de los 2000, en Venezuela y en el sureste de Asia. Esta es una mezcla de varios elementos. Lo que vemos es la cultivación por el Fondo Nacional para la Democracia de los medios juveniles. Por ejemplo, en Ucrania crearon en 2014 3 nuevos canales para jóvenes financiados por las mismas fundaciones con el apoyo de Estados Unidos. Esos canales impulsaron a los jóvenes y las personas a derrocar el gobierno electo que no fue del gusto de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, hay unos jóvenes elegantes hablando frente a las cámaras, pero ¿quiénes estaban en las barricadas? Neonazis en el caso de Ucrania. Y los medios occidentales se rigieron mencionar que quienes estaban en las barricadas en Ucrania eran neonazis. En el caso de Siria, se miraba personas andando la bandera nacional, hablando de que esto es una primavera árabe, pero ¿quiénes eran los músculos? Eran Al-Qaeda. Y ahora esos dos países están en situaciones terribles. En Ucrania son los nazis que mantienen patrulla en la calle, en la capital, y Amnistía Internacional ha dicho que en la capital nadie está seguro. En Siria son 250,000 muertos, ciudades completas destruidas. Y en este país hay una dinámica parecida. Tenemos estudiantes bonitos, elegantes, hablando frente a las cámaras, pero lo que vemos en las calles, en Masaya, en Monimbo, en Managua, en todo el país, lo que son milicias de derecha, con criminales, con delincuentes, que están quemando a personas, destruyendo vidas, y los medios occidentales y el Congreso norteamericano no quiere hablar de eso. Cada quien en este país
debería entender y agradecer que hasta el momento este país no está siguiendo el camino de Ucrania, de Libia, de Siria, porque las personas se movilizaron para parar el golpe en su camino. ¿Cómo juega la mentira? ¿Cómo juegan con el elemento de la mentira para engañar al gran público en el exterior? ¿Cómo organizan todas estas mentiras que usted mencionaba? ¿Cómo logran tratar de posesionar mentiras como verdades? Lies can spread like wildfire on social media, se mueven rumors, como un incendio de potrero en los medios sociales. La gente puede hablar de francotiradores, pueden hablar de muertes que nunca ocurrieron. Enrique Hendricks, un investigador talentoso en este país, ha mostrado que el conteo de muertos de las tres organizaciones de derechos humanos principales ha sido manipulado. Y las muertes que no tuvieron nada que ver con ninguna protesta, además muertos que fueron personas sandinistas asesinadas por los franquistas, no fueron documentados así, fueron documentados como si fueran el gobierno matando a las personas. Lo mismo pasó en Siria, donde unos 100,000 personas simpatizantes con el gobierno han sido asesinados. Sin embargo, en los medios occidentales lo explican como el dictador contra el pueblo y ignora el hecho de que en los países que ha derrotado las operaciones de cambio de régimen, no es el dictador y su ejército que cambia el proceso de golpe, es la movilización de las personas, y esa es la mentira más grande. No dicen que el pueblo nicaragüense se movilizó para derrocar este golpe. Lo vemos en todos lados. Número 2. Nadie con quien yo he hablado, ni de Radio Ya, donde yo fui y conversé con las personas, una radio izquierdista que fue incendido, que fue quemado hasta el piso, familiares de policía asesinados, sandinistas que han sido torturados. Ninguno de ellos han sido entrevistados por los medios occidentales. Ninguno de ellos han podido hablar con las organizaciones de derechos humanos. Yo reúno con ellos, me dicen, ¿dónde están mis derechos humanos? Eso es la manipulación, porque sus testimonios no llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no están siendo discutidos por la OEA, no están conversándose en el Congreso norteamericano. Entonces, por omitir la brutalidad que ha sufrido los simpatizantes de este gobierno, se utiliza para construir un caso para impulsar sanciones económicas y apoyo para la oposición violenta. Usted ha dicho que fue la movilización del pueblo la que detuvo el golpe y que eso no lo mencionan, pero para finalizar, usted pudo observar dos eventos en Nicaragua de mucha movilización: el repliegue a Masaya y el aniversario, la celebración del aniversario 39 de la revolución. ¿Qué le motivó a ver a todo ese pueblo movilizado? ¿Qué le provocó? ¿Qué sentimiento tuvo? I've watched since the Iraq War. ¿Qué imagen? I've watched since the Iraq War. Desde la guerra en Irak, yo he visto las personas en mi país manipuladas para apoyar a la destrucción de estados independientes. Yo sé que cuando me están mintiendo, me doy cuenta. Cuando yo vi la cobertura mediática de Nicaragua en mi país, yo me di cuenta inmediatamente que eso eran mentiras y pecados periodísticos hechos en nombre del cambio de régimen. Por eso yo decidí venir para acá, para ver la verdad. Y lo que yo he visto en lugares como Masaya, yendo de casa en casa, hay personas cuyas casas han sido quemadas, personas que han sido golpeadas, personas que han sido abusadas por una oposición violenta, apoyado por el gobierno de mi país. Mientras tanto, los medios occidentales, los medios de mi país no quieren escuchar sus voces. Entonces yo estoy aquí
para escuchar sus testimonios y escribir lo que está pasando. Yo acuso al Guardian, a los New York Times, a Washington Post por sus mentiras y sus crímenes de omitir la verdad. Una de las cosas que más me impactó fue ir a la UNAM y ver cómo una universidad pública que servía a los pobres y los trabajadores de este país fue destruida por grupos criminales. Un centro de salud reproductivo destruida. Los dormitorios de mujeres destruidas. ¿Por qué? Y ahora los estudiantes no pueden regresar a la escuela. Ningún norteamericano aceptaría que una milicia derechista destruyera sus universidades públicas y pediría a su gobierno defenderse de eso. Entonces es impactante cuando yo veo que Washington Post da su cobertura de UNAM y pinta como si fueran esas pandillas criminales que destruyeron esa universidad como si fueran héroes. Eso me molesta mucho. Dije que era la última pregunta, pero su respuesta reciente me hace ir a otra. Habló usted de Estados Unidos. Una cadena, CNN, en español, reportaba una barricada en la ciudad de Masaya. Y se le fue una imagen donde mostraban que tenían un fusil acá y había un revólver en manos de los que estaban en el tranque. La periodista trató de justificarlo diciendo que se vieron obligados a tomar esas armas. Masaya está a 30 kilómetros de Managua. ¿Usted cree que en Washington permitirían un tranque con fusiles de guerra a 30 kilómetros de la Casa Blanca? In every instance where people have attempted en cada ejemplo any anti-government donde las activity in personas the U.S. han intentado alguna actividad antigubernamental con armas han sido hasta encendidos vivos por el gobierno. En Texas, un hombre que amenazó al policía con arma acaba de ser condenado a 39 años en la cárcel. Los norteamericanos nunca aceptarían a milicias armadas de derecha cerrar el tráfico y cerrar las vías, cerrando aceras entre Nueva York y Washington. Eso es imposible imaginar en Estados Unidos. Hay un gobierno republicano que dice que ama a la policía, que dice que odia a los anarquistas en la calle. ¿Tú imaginas que ese apoyaría a grupos de bandillas que quieren destruir un país porque tiene sus políticas independientes? Si las personas en Estados Unidos pudieran entender lo que está pasando en este país, no dejaría a su gobierno seguir apoyando la oposición violenta aquí. Pero hay un problema cultural dentro de los medios occidentales, porque los periodistas muchas veces vienen de la misma clase social como la clase social atrás de la oposición en este país. Son personas de familias acomodadas que pasan su tiempo con las personas del confidencial, que se sienten bien con los ricos de Nicaragua. Por eso es que los medios occidentales le dan la carta blanca a quienes han hecho un golpe violento durante los últimos 3 meses. ¿Ha usted visto, ahora sí para ir cerrando, ha usted visto y observado la libertad de prensa que existe en Nicaragua? Que a veces podría rayar en libertinaje. Aquí hay apología al delito, a la violencia, desde los medios de comunicación. ¿Qué piensa de esa libertad? Uno de los elementos que el gobierno de Estados Unidos trata de intervenir en la libertad de expresión y eso se convierte en una mampara para intervenir. ¿Usted ha visto que le han coartado la libertad de expresión a alguien aquí? ¿Cómo ve usted el estado de la libertad de expresión en el país? That is a great question. Excelente pregunta. Yo he estado viendo 100% Noticias. Ese canal tiene comentaristas
como Vargas, que hace poco llamó a que cientos de personas se murieran atacando al Carmen, donde nosotros estamos ahora mismo, para matar al presidente electo de este país. Ese nivel de retórica nunca se aceptaría en Estados Unidos. Eso causaría una crisis alrededor de la garantía de derecho de expresión, de libre expresión. Yo he visto los comentaristas de 100% Noticias ir a Facebook y llamar a que Estados Unidos arme a la oposición. Ustedes pueden imaginar que un periodista norteamericano llamara a Rusia a armar a grupos armados a matar al presidente. Mientras yo nunca llamaría a que se cierre un canal y defiendo la libertad de expresión, se mire que ese canal está llamando abiertamente a la destrucción del país. Ayer yo fui y me reuní con Miguel Mora, el jefe de 100% Noticias. Le pregunté, ¿qué es lo que quiere usted? Él me dijo que yo dejara ese mensaje a mi gobierno. Nosotros queremos una intervención militar al estilo de Panamá, cuando derrocaron a Noriega. Ese es el jefe de un medio en Nicaragua. Entonces vemos que mientras se acusa a Nicaragua de cerrar los medios, son las estaciones que apoyan al gobierno que han sido quemados. Mientras tanto, 100% Noticias, que está apoyando esa destrucción, está operándose abiertamente. Una situación surreal. Muchísimas gracias, Max. Muchísimas gracias, eleccionador. Aquí los que cometen delito aún andan libres. Creo que en otros países estarían presos. Bueno, aquí están. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar con el programa.